Profe, Sí, la profesora del laboratorio dijo que teníamos a las 19 con ella. el viernes a las 19 horas. Sí, Bueno, por eso vamos a empezar nosotros a las... Y antes de ella, ¿qué tiene? Nada. Lo que pasa es que yo después de ustedes tengo con electromecánica. Entonces, sí o sí tengo que empezar a las 16:15 hasta las 18:30. Y a las 18:30 ya tomaré el horario habitual con electromecánica. Y ustedes a las 19 se conectarían para el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? El jueves a la noche, ¿qué tienen? El jueves a las 21 horas. Informática. Informática. Bueno. No, quedamos así entonces. El horario original que tenían ustedes conmigo era los viernes a las 16:15. Eso ya no lo podemos cambiar. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a grabar esto a ver si se puede. Y después los técnicos levantan la grabación en... Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Porque el micrófono lo tengo un tanto más Sí, lejos. profe, lo escuchamos bien. Bien. Entonces vamos a continuar. Habíamos estado viendo recta en sus diferentes versiones y lo que a nosotros nos toca ahora es ver intersección de rectas. Vamos a ver. Acá podemos comenzar. Intersección de rectas, cosa que en general lo hemos visto, o lo han visto ustedes. Voy a grabar en la nube. Ahí está. Les decía, intersección de rectas se ve comúnmente en el curso de ingreso y se lo desarrolla como para aplicar métodos de igualación, sustitución, sumas, restas. O sea, lo que nosotros conocíamos con ese concepto de A1X más B1Y igual a C sub 1 a 2X más B2Y igual a C sub 2, tenían una representación de dos rectas en el espacio que, si se cortaban, lo que nosotros buscábamos era ese punto de intersección de las coordenadas para una y otra recta, ¿verdad? Ese concepto, recta R1, R2, es válido acá, lo pueden aplicar, pero nosotros lo queremos dar desde el punto de vista vectorial. Entonces, la forma de trabajar para poder encontrar eso va a ser que nuestras rectas se encuentren definidas mediante sus ecuaciones paramétricas. De tal forma que x será igual a x sub 1 más un alfa por a sub 1 y y era igual a y sub 1 más alfa por a sub 2. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Una recta que pasa por el punto x1 y sub 1 y es paralelo a un vector A, que tiene componentes a sub 1 y a sub 2. Alfa es un parámetro que nosotros con él asignaremos valores a alfa y obtenemos valores de x, asignaremos valores de alfa y obtenemos valores de... Para el mismo valor de alfa, un valor de x y otro valor de y. Antes dábamos valores a x y obteníamos valores de y, o podíamos darle valores de y y obtener valores de x, en la expresión explícita de la recta, ¿no? Que había que despejar y en función de x. La recta R2 obviamente tiene que estar de la misma forma, o sea, x igual a x sub 2 más beta por b sub 1 y y igual a y sub 1 más beta por b sub 2. Una recta que pasa por el punto x2 y sub 2 y es paralelo al vector b que tiene componentes b sub 1 y b sub 2, ¿sí? A través de otro parámetro beta que por ahora no nos interesa, pero si nosotros lo que vamos a buscar es el punto de intersección de dos rectas, entonces la gráfica correspondiente a eso lo vamos a hacer acá. Supongamos que esto es una recta y esta es la otra recta.
Entonces tenemos la recta R1, la recta R2, la recta R1 pasa por un punto P sub 1 y la recta R2 pasa por un punto P sub 2. Pero ambas son paralelas a el mismo vector que las define, o al vector A o al vector B. Quiere decir entonces que tenemos en el eje de las X un vector paralelo a la recta R1, este sería el vector A, y una recta paralela, un vector paralelo a la recta R2, que estaríamos definiendo como el vector B. Entonces tenemos el vector A paralelo a la recta y el vector B paralelo a la recta. Pasa por un punto genérico, cualquiera. No interesa. En estos momentos estamos planteando la situación. Los datos son las ecuaciones paramétricas de ambas rectas. Si me lo dieran en forma vectorial o simétrica, las tengo que volver a esta forma. ¿Por qué? Porque al querer encontrar las coordenadas de un punto, ese punto de intersección que tiene un valor en X y un valor en Y, es el mismo valor de X para las dos ecuaciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este sistema es igualar X con X e igualar Y con Y. O sea, X es igual a X e Y es igual a Y. El X de esta recta tiene que ser el mismo X de esta otra recta, porque el punto satisface ambas ecuaciones. Por lo tanto, a partir de ese concepto, nosotros vamos a igualar X sub 1 más alfa por A sub 1 igual a X sub 2 más beta por B sub 1. Y de la misma forma vamos a decir que Y sub 1 más alfa por A sub 2 es igual a Y sub 2 o Y sub 2 más beta por B sub 2. Entonces recuerden, las componentes del punto son números, las componentes de los vectores son números. Es decir, que esto es un número, X2 y B1, B2 y 2, A2. ¿Cuáles son las incógnitas? Alfa y beta. O sea, generamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de la misma forma que teníamos esto, pero acá calculamos directamente el X y Y. Acá vamos a calcular indirectamente cuánto vale alfa, cuánto vale beta, para reemplazarlo acá y sacar X, o reemplazarlo acá y sacar X, va a ser en definitiva el mismo valor. Por supuesto que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Después, si quieren, lo llevamos de esta forma. Lo resuelven por cualquiera de los métodos que ustedes conocen, sea método de igualación, sustitución, suma, resta, determinante. Y esto después con el tiempo lo vamos a modificar y vamos a aprender más métodos matriciales para poder resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Planteamos un sistema y listo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo entonces. Decimos, la recta R1 pasa por el punto X1 que tiene coordenadas 1 más 2 alfa, e Y es igual a 2 menos 3 alfa. Ahí estamos planteando la recta R1 que pasa por el punto 1, 2 y es paralelo al vector 2 menos 3. La recta R2 que dice X igual a menos 2 más beta, y dice igual a 3 más beta. Más 2 beta. ¿Sí? Podemos graficar esto y aproximadamente ver cuál sería la solución. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Tomamos los ejes X e Y. Vamos a plantear esto en esta escala. 2 y 4 para abajo. 2 y 4 a la izquierda también. Menos 2, 2 y 4. 0, 2 y 4 en el eje Y, en el eje X. Empezamos por el punto 1 y 2 de Y.
O sea, ahí tenemos un punto. Pero es paralelo al vector 2 y menos 3. Esto es menos 2, menos 4 y esto es menos 3. Entonces, el vector este es el que da la dirección aquí, a la recta que pasa por el punto 1, 2. Por lo tanto, ustedes van a trazar una paralela, pero allí pueden hacer esto que es más sencillo. Para este vector, ¿qué hemos hecho? Hemos avanzado 2, hemos bajado 3. Quiere decir que acá ustedes pueden avanzar 2, ¿sí? Desde 1 hasta 3, y bajar ¿cuánto? Y bajar 3 unidades, porque hicimos 2 y 3. O sea que si de acá avanzamos y bajamos, vamos a llegar a este punto, ¿verdad? A 3 y menos 1. O sea, la recta tiene esta dirección, ¿por qué? Porque es paralela a este. Bien, ¿se entiende eso? Nosotros ahora hacemos lo mismo con la recta R2, que dice que pasa por menos 2 y 3. Entonces, si 3 está por acá, menos 2 de X, de ahí la recta pasa por ahí. 3 paralelo al vector 1, 2, porque dice 1 de beta y 2 de beta. 1 de X y 2 de Y. O sea que el vector es este. Por lo tanto, si trazamos la paralela, también vamos a obtener con el mismo sistema, ¿no? Avanzamos 1 y subimos 2 unidades. Entonces estaríamos trabajando aproximadamente, acá es 4, 6, acá por la mitad, entonces tendríamos una recta que debería ser paralela. Esto va a salir fuera de que los límites del dibujo, en este caso, picamos un pelín ahí, para lo que nos deja ver. Entonces, que esa recta se va a cortar con esta otra recta en algún punto. Vamos a determinar si ese valor aproximadamente es el que corresponde. Para eso, hemos dicho en la teoría que igualábamos el X con el X y el Y con el Y. Por lo tanto, al hacer esa igualación, nosotros vamos a tener, en este caso, 1 más 2 alfa igual a menos 2 más beta, y por otro lado 2 menos 3 alfa igual a 3 más 2 beta. Lo único que he hecho es igualar la X con la X y luego la Y con la Y. Lo cual este sistema se va a traducir en ¿qué? En 2 alfa menos beta igual a menos 3. ¿Por qué? El 2 alfa queda de este lado, el beta que está sumando pasa restando, este menos 2, y este 1 que pasaría como menos 1, entonces menos 2 menos 1 menos 3. La otra ecuación que tenía menos 3 alfa menos 2 beta va a ser igual a 3 menos 2, 1. Entonces, este es el sistema que es similar a este sistema de ecuaciones. Lo planteamos así, con esto es alfa, esto es beta y los términos independientes. Sería el X y el Y. Calculadora de por medio, o el método que ustedes más les agrade, sistema, métodos determinantes, método de igualación, sustitución, lo que ustedes quieran. Yo pongo modo de acá, modo de ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, y cargo 2 menos 1 y menos 3. 2 menos 1 menos 3, y luego cargo menos 3 menos 2 y 1. Menos 3 menos 2 y 1. Y me dice que X igual a menos 1. Muestro la pantalla para que vean, ¿no? Que dice X igual a menos 1. Si apretamos el Y, igual a 1. O sea que eso no hay forma que se corten ni a palos. Y ahí donde esto nos sirve, por ejemplo, para definir que hay un error. Si yo pongo los valores que, perdón, estoy hablando más acá. Vamos a escribir los valores. X que vale no es X. Estoy apresurando. El sistema dice que alfa, que es equivalente al X de la calculadora, estaba en cuánto, yo les mostré recién, menos 1. Y beta está en 1. Alfa y beta. Por lo tanto, sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones el valor de alfa y de beta, nos
tiene que dar el mismo valor. Si alfa vale menos 1, entonces acá me va a quedar 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Entonces corresponde a este valor menos 1. Si yo ese menos 1 lo reemplazo, bueno, ya está, reemplazamos ahí en X. Si yo reemplazo en beta el 1, me va a quedar menos 2 más 1 que es menos 1. Se dan cuenta que en cualquiera de los dos basta con reemplazar uno solo. Si reemplazo el alfa, listo, ya me da que X vale menos 1. Este es el valor de X que corresponde si ustedes reemplazan el valor de alfa. Por lo tanto, lo vamos a hacer acá arriba. X va a ser igual a 1 más 2 por alfa, que vale menos. Y esto nos queda menos 1. Si nosotros hacemos lo mismo con y es igual a 2 menos 3 por alfa, que vale menos 1, entonces el menos con el menos se hace más, me queda 3 más 2, 5. Este valor es 5. Entonces en menos 1 y 5 deben cortarse las rectas. Por lo tanto, obviamente que yo voy a rectificar gráfico, menos 1 y 5 será por acá. Entonces, una recta pasa por allí y la otra recta pasa por allí. Ustedes lo van a comprobar mejor, si lo hacen en escala como corresponde, tienen que coincidir. Ese es el ejercicio de cómo encontrar la intersección entre dos rectas. No tiene nada del otro mundo. Nadie del otro mundo, no es complicado y lo que van a hacer son cosas que ustedes ya conocen. Un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, no tiene más que eso. Ahora, el tema hubiera sido que como ustedes estudiaron curso de ingreso, algunos en la secundaria, lo recuerden, es qué posibilidades había de la posición de dos rectas en el plano. ¿Qué posiciones podían tomar? ¿Ustedes se acuerdan que el profesor les tiene que haber dicho que teníamos dos formas? Ay. Esperen que apreté. Apreté cerrar. Bien, entonces lo que decimos es que los sistemas podían ser compatibles o incompatibles. ¿Se acuerdan de eso? Cuando eran compatibles tenían dos posibilidades, que eran determinados o indeterminados. ¿Qué significaba que era determinada? Que tenía una solución, como en este caso. Es compatible determinado porque encuentra una solución. ¿Cuándo es indeterminado? Cuando existían infinitas soluciones. Incompatible, no existe, ¿qué cosa? Solución. Entonces, ¿cuándo se daba esto de que no existía solución? Cuando las rectas eran paralelas. Una recta es paralela a otra, nosotros decimos, ¿se van a cortar a dónde? Y allá en el infinito. Las rectas en realidad no se cortan, pero nosotros decimos, o asumimos que se cortan en el infinito. En ese caso no va a existir solución. ¿Cuándo hay infinitas soluciones? Cuando son paralelas, pero además son coincidentes, o sea, son la misma recta. Entonces, si esta recta es la misma que la otra, y va a estar una encima de la otra, y se van a tocar en cuantos puntos. Todos los puntos, por eso van a ser infinitas soluciones. Lo mismo que les dije cuando veíamos combinación lineal, dependencia e independencia lineal. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos resolviendo? Y cuando usted aplique el método de igualación, sustitución, determinante, no van a poder despejar alfa o despejar b. Si aplican el método de los determinantes, el denominador les va a dar 0. No pueden aplicar ese método, porque no se puede dividir por 0. Si aplican el método de igualación y sustitución, van a llegar a esto. ¿Qué sé yo? 2 alfa menos 2 alfa, 2 alfa menos 2 alfa, igual a 0. Entonces, supongamos que ustedes aplicaron el método de igualación o el de sustitución y llegaron a esto.
Entonces 2 alfa menos 2 alfa son 0 alfa. Ustedes quieren cancelar y dicen 0 igual a 0. ¿Y qué significa 0 igual a 0? Que hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de alfa multiplicado por 0 me va a 0. En cambio, cuando no hay solución, van a llegar también a 2 alfa menos 2 alfa, pero en vez de igualar a 0, van a llegar a ¿cuánto? A 1, 2, 3, 5. O sea, en realidad van a tener 2 alfa menos 2 alfa, 0 alfa igual a 5. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo 0 alfa igual a 5? Vamos a bajar un poquito la cámara. Que cualquier número que yo le dé a alfa, multiplicado por 0, me va a dar resultado 0. Y 0 nunca va a ser igual a 5. Entonces, acá es donde no existe solución. Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Nosotros encontramos el valor de alfa y el de beta, y con el valor de alfa y beta encontramos x e y, que son las coordenadas. Esa es la forma de resolver entonces una intersección entre dos rectas en el plano expresadas en forma vectorial. ¿Alguien quiere preguntar algo? Voy a hacerlo ahora. Ahí uno dijo recién nunca se cortan. Bueno, se refería obviamente a esto de Profe, la recta. ¿es posible que nos dé los absurdos estos que nombró ahí al final? Claro. O si nos dan es porque está mal el ejercicio. No, es posible. Porque, a ver, cuando nosotros tenemos las ecuaciones de la recta, hay infinitos puntos, ¿sí?, por los cuales pasa la recta. En cambio, la ecuación explícita, hay una sola pendiente y una sola ordenada de origen. Entonces vos lo mirás y te das cuenta. En cambio, acá, los puntos son infinitos. Entonces, bueno, ¿cómo puedo generar? Yo puedo generar una recta R3. Voy a generar una recta R3, es decir, la recta R3 pasa por otro punto, que se llama 4, 5, entonces vamos a decir x igual a 4, igual a 5, pero voy a poner, por ejemplo, menos 4 gamma y este más 6 gamma. Entonces, yo te digo, a ver, la recta R1 con la recta R3, ¿cómo son? Y bueno, me tengo que dar cuenta que son paralelas, pero si no me doy cuenta, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a dejarlo esto pendiente, ¿no? Hasta acá vimos solamente la igualdad entre R1 y R2. Hay uno de los chicos que dice que se puede pasar fotos, sí, antes que lo borre, le saco una foto y se las paso en el grupo, en WhatsApp. Ahora, ustedes andan por acá. No veo bien yo. Me voy a tener que alejar detrás de cámara. Vamos a hacer el ejemplo entonces. El ejemplo sería entre R1 y R3. Puedo borrar lo que está allí. En realidad, este 1 más 2 alfa queda como está, ¿sí? Y el 2 menos 3 alfa queda como está. Entonces vos vas a tener que hacer la intersección. Nosotros vamos a decir así: R1 intersección R3. Esto nos va a generar, por un lado, que si yo igualo el X con el X, 1 más 2 alfa tiene que ser igual a ¿quién? A 4 menos 4 gamma. Y 2 menos 3 alfa, esto que está acá, tiene que ser igual a ¿quién? A 5 más 6 gamma. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos 2 alfa más 4 gamma igual a 4 menos 1, 3. Y acá tenemos menos 3 alfa
menos 6 gamma igual a 5 menos 2. 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo único que hicimos fue igualar la X e igualar la Y. Estamos trabajando entre R1 y R3, entre estas dos. Entonces, en este sistema, si yo voy a la calculadora, tengo un inconveniente. Fíjense, en la calculadora yo voy a poner A1 que vale 2, 4 y 3. Después voy a poner menos 3, menos 6 y 3. Y cuando aprieto el igual, ¿qué dice la calculadora? Error. Cuando la calculadora dice error, es porque no tiene solución única. Si no, me diría cuánto vale alfa y cuánto vale gamma. Cuando me dé error es porque puede ser, o como dijimos recién, compatible, indeterminado, tener infinitas soluciones, o ser incompatible, no tener solución. Ahora, ¿cómo llegamos a esto que yo les comenté recién? Yo les decía, bueno, despejen alfa. Y yo despejo alfa de acá, ¿a qué es igual alfa? Menos 4 gamma, más 3, hace el 4 con menos 4 gamma. Y el 2 del alfa que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Por lo tanto, es que entonces que alfa vale menos 4 sobre 2, serían menos 2 gamma. Entonces reemplazo en la otra ecuación. Digo menos 3 alfa, menos 6, perdón. Por reemplazar gamma tengo que reemplazar alfa. Entonces, ¿alfa cuánto vale? Alfa vale menos 2 gamma. Menos 6 gamma es igual a 3. Menos 3 por menos 2 me dan más 6 gamma. O sea que tengo 6 gamma menos 6 gamma igual a 3. ¿Y cuánto es 6 gamma menos 6 gamma? 0 gamma. Y 0 gamma igual a 3. Es incompatible, o sea, no tiene solución. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre inventar una que pase por el 4, 5, por el punto 4, 5, si vamos al dibujo, ese punto va a estar allá a la derecha. Vamos a subir un poquitito la cámara. 4 con 5. Esto era 5 y acá estaba el 4. Pasa por ese punto. Pero es paralelo a un vector que yo puse menos 4, 6. O sea, menos 2, menos 4 por acá. Y voy a subir a 6. O sea, 6 está por acá arriba. O sea, el vector es, este mismo vector tiene la misma dirección. 2 por menos 2, menos 4. 2 por menos 3, perdón, menos 2 por 2, menos 4, y menos 2 por menos 3 me da más 6. O sea, este lo multipliqué por 2, pero lo multipliqué por menos 2. Se duplicó la longitud y cambió el sentido. ¿Qué generé entonces? Un vector que es paralelo a este vector. ¿Pero por dónde pasa la recta? Por el punto 4, 5, por este punto. Entonces, si este vector es una combinación lineal de este, tiene la misma dirección que este. Quiere decir que la recta va a ser como paralela. Esa recta va a ser paralela a esta recta, porque es paralela a este vector, porque esta recta era paralela a este vector, y este vector es combinación lineal de este vector. ¿Y qué es lo que me dio? Me dio esto. Por eso ustedes preguntaban recién. ¿Puede ocurrir? Sí va a ocurrir. Si yo hubiera elegido que en vez de pase por el punto 4, 5, hubiera elegido alguno de estos puntos, hubieran sido coincidentes. ¿Sí? Por ejemplo, 3 menos 1. Si yo digo que en vez de pasar por el punto 4, 5, pasa por 3 menos 1, va a ocurrir que me va a quedar que los gamas van a ser ahí iguales. Si yo hubiera supuesto que es paralelo a este vector y pasa por este punto. Entonces la recta iba a ser esta, coincidente con la otra. Entonces aquí van a llegar a 6 gamma menos 6 gamma igual a 0. Hagan la prueba y van a ver que es así.
¿Está claro? Esto es, cada vez que hagan intersección de rectas, esta característica, lo que hacen ustedes es asumir eso. Si ustedes quieren hacer una tabla de valores para cualquiera de esas rectas, ustedes lo que hacen es decir, por ejemplo, le doy valores a alfa, obtengo valores de x y obtengo valores de y. Esta es la forma de trabajar. Ahí no me entra el alfa. O sea, ustedes dicen, alfa vale tanto. ¿Qué sé yo? Alfa vale 0. Y si alfa vale 0, este 0 me queda x igual a 1 igual a 2. X igual a 1 igual a 2. Pasa por el punto 1, 2, que pica, ya lo sabía. Y si alfa vale 1, me queda 2 más 1, 3. X vale 3. Y si alfa vale 1, 2 menos 3 menos 1. Pasa por el punto 3 menos 1. Eso ya lo sabíamos. Pasa por el punto 3 menos 1. Y así van armando ustedes cualquier valor. Alfa vale menos 1. ¿Qué pasa si vale menos 1? Y me queda menos 2. 1 menos 2 menos 1. Entonces X vale menos 1. Si alfa vale menos 1, menos con menos más, me queda 3 más 2, 5. Y sí pasa por el menos 1, 5, porque es donde se cortaban. Se entiende que cuando yo hago una tabla de valores, la ecuación paramétrica, le asigno valores al parámetro y con ese parámetro después obtengo valores de X y de Y. ¿Se entendió? Eso es intersección de rectas. Ahora vamos a seguir. ¿Qué otra cosa nos? Ángulo de dos rectas. Ya que estamos hablando de la intersección, queremos saber cómo es el ángulo entre las dos rectas. Las rectas se cortaban, entonces estas rectas al cortarse generan ¿qué cosa? Un ángulo acá que es igual a este ángulo, que son opuestos por el vértice, o este ángulo acá que es igual a este ángulo acá. O sea que nos genera 4 ángulos de a pares, 2 iguales y otros 2 iguales, que es lo que llamamos opuestos por el vértice. ¿Cómo definimos el ángulo entre rectas? Bueno, vamos a ver la forma vectorial y vamos a ver la forma explícita. Borro todo esto. Y vamos a definir entonces ángulo entre rectas. Vamos a escribir acá arriba. Lo vamos a definir a partir de quién? De las rectas expresadas en forma vectorial, pero la forma vectorial que nos daba la ecuación de recta que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. O sea que si yo tengo una recta R1, esa recta va a tener ecuación A1X más B1Y más C1 igual a 0. Y si tengo otra recta R2, va a tener ecuación AX2 más B2Y más C2 igual a 0. Ecuaciones que ustedes ya conocen. Y es lo que intentamos definir nosotros, cuánto vale el ángulo entre las dos rectas, ya sea este o este ángulo. Siempre me va a dar el menor. O vamos a intentar que nos dé el menor. ¿Qué es lo que sabemos? Que esta recta está definida mediante un vector que es perpendicular a ella. O sea, con la escuadra vamos a obtener ¿qué cosa? Un vector así que forma ¿cuánto? 90 grados con la recta. Ese vector lo vamos a llamar n sub 1. Ahora, la otra recta tiene la misma condición, o sea, vamos a buscar la escuadra y vamos a encontrar ¿qué cosa? Un vector que es como perpendicular a la recta R2. Y vamos a llamar N2. ¿Quiénes son las componentes de N1? Bueno, N1 es A1B1. Son las componentes del vector. Esto nos da las componentes del vector perpendicular a la recta. Y de acá vamos a obtener que N2 está formado por ¿quién? Por
A sub 2 y B sub 2. O sea que los vectores que definen las rectas son perpendiculares a las mismas rectas. Esto ya lo sabemos porque así lo hemos hecho. Entonces, si esta recta es perpendicular, perdón, si este vector es perpendicular a la recta, y si este vector es perpendicular a esta recta y este perpendicular a este, entonces, estas forman ¿qué cosa? El mismo ángulo. O sea que si esto yo lo llamé gamma, y esto lo llamo beta, entonces este va a ser gamma y este va a ser beta. O sea que el ángulo entre rectas es igual al ángulo entre los vectores. Y eso nos definía a nosotros las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Cosa que ya vimos, creo. ¿O no? Sí, ya vimos. Cuando dos rectas son paralelas, cuando dos rectas son perpendiculares. Entonces el ángulo gamma va a ser igual al arco coseno. ¿El arco coseno de quién? Del producto N1 por N2 dividido en el módulo de N1 por el módulo de N2. ¿Por qué? Porque el producto escalar se definía como coseno de gamma por módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo. De ahí despejamos. O sea que si tenemos las componentes de los vectores A1 y B1, reemplazamos allí las componentes, hacemos el producto escalar, le sacamos el arco coseno y se acabó el tema. Si las rectas estuvieran dadas no de esa forma, perdón, si las rectas estuvieran expresadas en forma vectorial, como xy igual a aquí, y pasan por un punto x sub 1 y sub 1 más alfa por a sub 1 a sub 2, ¿se acuerdan? Ecuación vectorial. Y la otra recta, esto sería R1 y R2. Y esta estaría dada por un punto x2 y sub 2 más beta por un vector b sub 1 y b sub 2. En realidad ahora lo que está diciendo es si la recta viene expresada en forma vectorial, pasa por un punto y es paralelo al vector alfa. ¿Quién sería el vector alfa? El vector perpendicular a este n. Perdón, el vector A, que es de la recta R1, sería un vector paralelo a él. Y si es paralelo a él, ¿qué es? Y es perpendicular a N1. Y en el otro caso, B1, B sub 2, que sería un vector perpendicular a la recta R2, paralelo a la recta R2, y sería justamente perpendicular a él. Esto no cambia absolutamente nada. El ángulo gamma, en vez de ser entre los vectores perpendiculares, va a ser el ángulo entre los vectores normales. Esto que eran los normales, entre los paralelos sería que gamma es igual al arco coseno del producto A1 a 2, o sea, el producto de A por B, dividido en el módulo de A, dividido en el módulo de B. Y acá una cuestión, cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo. También habíamos visto que si la recta R1 viene dada como la ecuación de igual a mx más b, ecuación explícita de la recta, y m2 por x más b sub 2, que si una tiene pendiente m1, la pendiente de esta recta R1 es la tangente del ángulo que forma con el eje de la recta. Y la de B1 es la ordenada del origen. En el otro caso la pendiente es negativa porque la recta es decreciente y la ordenada del origen es esto que está acá. En ese caso, el ángulo se calcula utilizando el arco tangente de una formulita que dice M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Esto surge de la identidad trigonométrica de la tangente de la diferencia entre dos ángulos. Es una fórmula que ustedes
Si no la vieron, pueden recordar. En el apunte de ingreso, en la última página, tienen identidades trigonométricas. Bueno, esto es un repaso de cómo calcular el ángulo entre dos rectas, que en realidad lo que calculamos es el ángulo entre dos rectas. Y ustedes ya vieron en el curso de ingreso que si las pendientes eran iguales, entonces las rectas eran paralelas, el ángulo es cero. Si la recta, si una pendiente es recíproca opuesta de la otra, que sale de acá, si esto es igual a cero el denominador, es porque el ángulo es de 90 grados. Y ahí salía que M1 era igual a menos 1 sobre M2. Esto era condición de perpendicularidad. Entonces las rectas eran perpendiculares, recíprocas y opuestas. Eso no tiene nada de nuevo, digamos. Todo esto ustedes ya lo conocen porque venimos viendo vectores y lo estamos referenciando todo a vectores. Bien, lo que no hemos visto es distancia de un punto a una recta, creo. Entonces, otro título va a ser distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta. También vamos a graficar una recta que tiene una ecuación expresada en forma general o implícita, que en forma vectorial era x más b más c igual a 0, donde a y b eran las componentes de x. De un vector que es perpendicular a la misma recta. O sea que si esa es la recta, este va a ser el vector n, que tiene componentes a y b. O sea, de acá sacamos las componentes de un vector que es perpendicular a la recta. O sea que forma 90 grados. Entonces, dado una recta, yo quiero calcular la distancia de este punto, P sub 1, X sub 1, Y sub 1, X1, Y sub 1. ¿Qué distancia hay del punto a la recta? ¿Cuántas distancias posibles hay? Infinitas. O sea, nosotros podemos tomar la distancia hasta acá, hasta acá, hasta acá. De las infinitas, ¿cuál es la que se busca siempre? La que está medida en forma perpendicular, que es la mínima distancia posible. Este segmento que estoy marcando acá es ¿qué cosa? La distancia de mínima. Porque hay un montón de este punto a la recta, hay un montón de distancias posibles. Siempre se calcula la mínima. ¿Cuál es la mínima? La que es medida en un segmento perpendicular a la recta. Por lo tanto, si es perpendicular, ustedes ya estarán imaginando que ese segmento perpendicular a la recta y este vector también es perpendicular a la recta. Por lo tanto, este vector debe ser entonces la dirección del vector. El vector puede ir para el otro lado, puede ser más grande, más chico, no importa. A mí lo que me importa es que es perpendicular a la recta. Y lo que me importa entonces es que la dirección es paralela. Ahora fíjense, si nosotros definimos cualquier punto sobre la recta, y lo vamos a llamar un punto P sub 0 que pertenece a la recta. Yo defino cualquiera de estos puntos. Elijo este. ¿Y genero qué cosa? Un vector. ¿Cómo se llama ese vector? P sub 0 P. Este punto podría estar acá abajo y genero este vector, o este vector, cualquier vector, o este mismo vector. Pero ¿cuál es la idea? Proyectar el vector P sub 0P sobre la dirección. Entonces, ¿cómo se proyecta? Este punto viene a parar acá. ¿Y este punto dónde va a parar? Acá. Porque la proyección, ¿cómo es? Perpendicular. ¿Ustedes se acuerdan? Si nosotros les dábamos un vector y otro vector, les vamos a ver que el vector A proyectado sobre la dirección del vector B, que había que hacer, trazar una perpendicular. ¿Y dónde cae? Cae acá. Entonces esta era la proyección. Todos los puntos que yo voy a proyectar tienen que ir a parar ¿a dónde?
a la dirección de la recta esta, que es la dirección del vector normal. Entonces, este punto lo proyecto en forma perpendicular, va para acá. Este punto lo proyecto en forma perpendicular, va para acá. Si yo les hubiera elegido el punto P, acá abajo, dicho, y esto es P sub 0 y este es el vector, este punto se proyecta ahí y este punto no se proyecta. Y se proyecta ahí porque siempre es perpendicular. Por lo tanto, no importa dónde esté el punto. El vector proyectado, ¿qué significa proyectar? Que yo lo voy a iluminar y voy a ver la sombra. Entonces, ¿qué voy a ver? Este punto acá y este punto acá. Esta va a ser la misma distancia que. Entonces lo llamemos Q a esto. La distancia que yo quiero encontrar, es entonces la distancia D, es la proyección de P0P1, ahí me faltó el 1, P sub 0, P sub 1, ¿sobre quién? Sobre la dirección del vector M. Entonces, este punto lo voy a sacar ¿de dónde? De la recta. Le asigno cualquier valor a X, yo tengo un valor de Y y es un punto de la recta. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer la ecuación de su recta. El vector N, A y B, que son las condiciones. ¿Cuáles son los datos? Y la recta y el punto. Entonces, para hacer la proyección de un vector sobre otro, ¿cómo era? Era el producto vectorial. N por P sub 0, P sub 1. Dividido en el módulo donde proyectamos. ¿A dónde proyectamos a P0, P1? Proyectamos sobre la dirección de N. Dividimos el módulo de N. ¿Tenemos el módulo de N? Sí, porque tenemos A y B. Ahora nos faltaría hacer N por P0, P1. Bien. Vamos a hacer aparte N por P sub 0, P sub 1. Producto escalar. El vector N, ¿qué componentes tiene? A y B. Por el vector P sub 0, P sub 1, este sabe que tiene extremos menos origen. O sea, X1 menos X sub 0, Y sub 1 menos Y sub 0. El producto escalar era la primera por la primera más la segunda por la segunda. Era la sumatoria del producto de los componentes. Por lo tanto, nos va a quedar que ese producto es igual a por X1 menos X0 más B por Y sub 1 menos Y sub 0. Hago el producto de este por este y este por este. Aplico la distributiva. Entonces, al aplicar la distributiva, vamos a obtener, bajamos un pelín más, vamos a obtener entonces, ¿qué cosa? A por X1 más B por Y1. Estoy distribuyendo este por este y este por este. Más menos A por AX0. Y después acá tengo B por Y sub 0. Menos B por Y sub 0. Eso es el producto escalar. A por X1 más B por Y1. Más, yo lo separé cuando hice la distributiva, los dos negativos los puse acá dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque esto corresponde a quién? A las coordenadas del punto P sub 0 reemplazado acá. ¿Qué pasa si yo reemplazo la X por X sub 0? Me queda X0. Y la Y por Y sub 0 me queda Y0. Quiere decir que si yo en esta ecuación, que decía más C igual a 0, si yo despejo C, ¿qué pasa si despejo C de esta ecuación? Me va a quedar, ¿qué cosa? A dar Menos 0. AX0 menos BI. ¿Se entiende, no? O sea, lo que está sumando a X más BI lo paso por el lado restante. Pero si se satisface para X0 y para Y0, todo esto que es AX0 y BI0, ¿quién es? Es el término independiente C. O sea que todo esto es C. Entonces, el producto escalar, ¿cuánto da?
A por X1 más B por Y1 más C. Y eso nos da el producto escalar. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? La distancia vale el producto escalar, cuyo resultado fue AX más BI sub 1, más todo este término que llamamos C, sobre el módulo de n. Pero el módulo de n es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué? Porque el vector n tiene las componentes a y b. Entonces nos queda, esa es la fórmula. La distancia de un punto a una recta. ¿Cuál es el dato? Las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto las tenemos, son x1 y 1. Entonces reemplazo el x1 y el y1. Y de la recta que tiene ax más by más c, a, b y c son las que yo necesito acá, a, b y c, y abajo a y b. Con esa fórmula calculamos distancia de un punto a una recta. La mínima distancia que hay de un punto a una recta. También va a aparecer otra fórmula que utilizamos, que se deduce de forma similar, si en vez de calcularla en función de la ecuación de esa recta, que es la recta, ¿cómo se llama esa recta? La ecuación es la ecuación implícita o ecuación general de la recta. O la ecuación vectorial es la recta que es perpendicular al vector n, ¿no? Al vector AB. Entonces, otra forma va a ser, escribo acá, ¿se ve? Sí, ¿no? La distancia va a ser igual a x1 más b por y1 más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Esa es la fórmula, la misma fórmula que está escrita ahí abajo. Pero también, si las rectas vienen dadas en función de la ecuación explícita, la ecuación de la distancia también se puede calcular como y sub 1 menos la pendiente de la recta m por x sub 1 menos b sobre la raíz cuadrada de 1 más m cuadrado. No la vamos a deducir, sino que vamos a expresar que hay otra fórmula. ¿Pero cuándo? Cuando la recta viene dada como y igual a mx más b. O sea, en vez de dármela la fórmula en forma general, la dan en forma explícita. Y obviamente que x1 y 1 son las coordenadas del punto. Y yo tengo que calcular la distancia de un punto en una recta. Aplique esta fórmula, es exactamente lo mismo. El libro arranca con la demostración de todo eso que es esa fórmula. También se puede demostrar esto, pero no tiene sentido que aprendan tantas cosas. Pero vamos a ver que aplicando las dos fórmulas da lo mismo. Entonces, para que ustedes vean que es cierto, vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿quién está ahí? Kevin Corso. ¿Me está escuchando? Sí, profe. Dice, a la recta siempre la van a dar en forma implícita. No, pero usted la... normalmente el profesor, ¿qué es lo que hace? Le da la recta en forma vectorial, entonces la lleva de forma simétrica, y la simétrica la iguala a 0, y de ahí encuentra la fórmula implícita. Ahí estoy leyendo lo que están escribiendo ahí. Dice, a la recta siempre la van a dar en forma implícita para la distancia de un punto. No, le podemos dar de cualquier forma. Usted la va a escribir en forma. Si le dan la forma segmentaria, usted la tiene que igualar a 0 y llevarla a la fórmula general, a x más y más. Y va a aplicar esta fórmula. Y si no, la lleva a la forma explícita y aplica esta fórmula. Ahora no tiene sentido que estudien dos fórmulas, estudien de una sola forma. Y las ecuaciones ustedes las pueden pasar de una a otra de cualquier forma. La vectorial, pasamos a la paramétrica pasamos a la simétrica, despejamos y en función de x o igualamos a 0 y encontramos la general.
de la general pasamos a la segmentaria, o viceversa. En general no se les da tan fácil el ejercicio servido como para que extraigan los datos y los reemplacen y ya se acabó, sino qué sentido tendría. Siempre se le agrega un poquito de dificultad para que ustedes trabajen. Vamos al ejemplo. A ver, uno de los que estaba ahí chateando, ¿quién quiere darme la ecuación de una recta expresada en forma general? A ver, díctenme una recta. Cualquiera, la que se les ocurra. El que tenga micrófono. Hello. Profe, ¿puede ser menos 2x más 3? ¿Puede ser? De nuevo, dígame. Menos 2x más 3. Menos 2x más 3y con x con y, ¿y qué otro? Término independiente. ¿No? Más 1. Más 1. Esta es la ecuación de una recta. Ecuación general. AX más BY más C igualada a 0. Muy bien. La distancia, ¿a qué punto? ¿Qué punto quiere que le calculemos la distancia? Elijo un par de coordenadas. 4 y 1. 4 y 1. Por supuesto que esto no pertenece a la recta. Si yo reemplazo el 4 por menos 2 me da menos 8. Reemplazo el 1 me da 3. 3 más 1, 4. Menos 8 más 4 es menos 4. No es igual a 0. Entonces el punto no pertenece a la recta. Quiero calcular la distancia. Bueno, aplico la formulita. Lo vamos a poner como en valor absoluto. ¿Por qué? Porque una distancia nos puede dar negativo y en realidad la distancia se toma como positiva siempre. Entonces siempre trabajamos en valor absoluto. ¿Qué tengo que hacer? Esto es A, esto es B y esto es C. Esto es X sub 1 y esto es Y sub 1. ¿Alguien tiene duda de eso? No, ¿verdad? Entonces reemplazar los valores sería A por X1 menos 2 por 4. Porque X1 vale 4. Más B que vale 3 por Y sub 1 que vale 1. Más C vale 1. Entonces, todo esto va dividido en la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. O sea, menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué nos dio en definitiva? Menos 8. Y acá dijimos que 3 por 1 es 3, 3 más 1 4, menos 8 más 4, menos 4. Sobre la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 4 más 9, 10. ¿Por qué dijimos en valor absoluto? Porque es una distancia. Entonces 4 dividido en la raíz cuadrada de 13, 1, y fracción. Ustedes toman la calculadora, dicen 4 dividido en la raíz cuadrada de 13. Les da 1,109. ¿Está bien? 1,109, 400 y sigue. Lo que tendríamos que haber hecho para aplicar la otra fórmula era expresarla en forma explícita. Entonces, en forma explícita diríamos 3y es igual a 2x menos 1. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue pasar el menos 2x o más 2x y el 1 que está sumando restando. Ahora el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me quedan 2 tercios de x. El 3 pasa dividiendo a todo. Por lo tanto también queda como menos un tercio. Entonces en la formulita tengo la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Entonces tengo m y b. M vale 2 tercios, b vale menos un tercio. X1 y 1 son las coordenadas del mismo punto. El punto que ella eligió fue el punto 4, 1. Entonces, para el punto 1, 4, 1. Aplicamos la fórmula. La distancia, como dijimos recién, en valor absoluto. Y 1, ¿cuánto vale I1? Vale 1. Menos m, la pendiente vale 2 tercios. Por x sub 1. X sub 1 vale 4.
menos b, pero b vale menos 1/3 sobre la raíz cuadrada de 1 más la pendiente. La pendiente es 2/3 elevado al cuadrado. Resuelto esto van a tener 8/3, ¿bien? 2 por 4, 8, me quedan 8/3. Menos con el menos se hace más. Entonces van a tener menos 8/3 más 1/3, menos 7/3. Sobre, dijimos que esto iba a ser en valor absoluto al final, la raíz cuadrada de 1 más 4/9, que es la raíz de 1 más esto elevado al cuadrado. Entonces 1 menos 7/3 me va a dar menos 4/3. Y abajo 1 más 4/9 van a ser raíz de 13/9. Pero la raíz de 13/9 es lo mismo que la raíz de 13 sobre la raíz de 9. La raíz de 9 es 3. Y el 3 con el 13 se simplifica. ¿Y cuánto me queda? Menos 4 sobre la raíz de 13. ¿Cuánto teníamos antes? Menos 4 sobre la raíz de 13. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Si la tengo la fórmula explícita, aplico esto y me da el mismo valor que si yo la tuviera en forma general y aplico esta fórmula. ¿Tiene sentido estudiar dos fórmulas? No, porque estoy en una sola, una de las dos. Total, ustedes pueden pasar de una a otra tranquilamente. Lo que tienen que hacer es despejar y ponerla en la forma que ustedes necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿estará bien? Porque acá lo hemos calculado con dos métodos, o con dos fórmulas, general o implícito. Ahora, vamos al gráfico. En el gráfico, vamos a borrar esto que estaba acá, y vamos a ver entonces si este 1,109, ustedes haciéndolo a escala como corresponde, van a ver que esa distancia medida con la regla se tiene que comprobar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una recta que para graficarla nos valemos de esta última forma. Profe, Sí, disculpe, yo hice el cálculo que usted hizo ahí y me da menos 6 raíz de 13 sobre 13. ¿Por qué? porque la calculadora te lo racionaliza. O sea, hay calculadoras, te lo escribo acá, esto lo borro. Si vos le pones en la calculadora 4 sobre raíz cuadrada de 13, la calculadora cuando resuelve el resultado que te entrega es este 4 sobre raíz cuadrada de 13, lo multiplica por raíz de 13 y lo divide por raíz de 13. Esto es el curso de ingreso. ¿Bien? ¿Qué es racionalizar? Multiplicar y dividir por la misma raíz. 4 por raíz de 13 sobre raíz de 13 por raíz de 13, raíz de 13 al cuadrado, el cuadrado por la raíz se va, y a vos te da 4 raíz de 3 sobre 13. La calculadora tiene un modo, o sea, da las respuestas siempre expresadas en forma racionalizada. Ya tiene esa forma de trabajar la calculadora. No O todas. sea que es invariable, o sea, si pongo el resultado así como lo hizo usted o el de la calculadora, está bien el ejercicio. Y está bien, porque 4 sobre raíz de 13 es el mismo valor. Hacés vos la calculadora 4 por raíz de 13, dieron 13, está bien. Si vos en la calculadora pedís que te lo exprese en forma decimal, te va a dar este mismo resultado. Lo que pasa es que nosotros le enseñamos a racionalizar, entonces esto racionalizado tiene que ser expresado de esta forma. O sea, ustedes deberían decir esto es 4, raíz de 13 sobre 13. Y esa es la respuesta. Pero, yo insisto, con esta temática de que estamos enseñando cosas del siglo pasado. Hoy, al tener la calculadora, no hace falta racionalizar. Sí saber que existe, se puede hacer y saber cómo se hace la racionalización. Pero que esto se hacía antiguamente porque no había calculadora, entonces le llevaba mucho tiempo. Dividir es más fácil. Dividir un número irracional dividido en un número entero que dividir un número entero en un número irracional.
por esto que había que poner la coma y es toda una historia. Entonces antes buscaban una forma de ahorrarse tiempo, ¿no? Entonces hacían una racionalización que era muy rápida y con eso tenían otra forma de calcularlo con los elementos que ellos tenían. Ellos en ese momento no tenían calculadoras, tenían más que tablas. Entonces les era más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Que les quede más completo el concepto. Si yo les escribo 1 dividido en la raíz cuadrada de 2, uno va a una tabla, antes, cuando no existía la calculadora, ¿qué hacía? Iba a la tabla y decía, tengo que hacer 1 dividido en 1,41 y no sé cuánto decimales. Y es la raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende? Ahora, si yo lo racionalizo, esto me queda raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Racionalizado ese 1 sobre raíz de 2, multiplicaba por raíz de 2, dividía por raíz de 2. Entonces, arriba le quedaba la raíz de 2 y abajo raíz por raíz, llevaba al cuadrado, me quedaba esto solo. ¿Qué cuenta tenía que hacer? 1,41 dividido en 2. ¿Qué les parece a ustedes que es más fácil? ¿Hacer 1 dividido en 1,41 o hacer 1,41 dividido en 2? Es más fácil esto. Mucho más fácil. Bien. Eso es lo que les da 0,707 y ustedes lo pueden verificar. ¿Entendió entonces el concepto de la racionalización? Cuidado con la calculadora porque ustedes tienen que saber interpretar lo que les da la calculadora. No hace cosa que el ejercicio les salga mal porque ustedes escriben cualquier cosa. Bien. Vamos de nuevo entonces. Dijimos que si vamos al gráfico, yo lo voy a tratar de hacerlo más derechito posible. Nosotros tenemos allí una ecuación que dice que pasa por menos un tercio. Entonces, si nosotros tenemos acá un marcador, yo voy a ir marcando con este marcador. Y bueno, acá tengo menos 2, acá tengo menos 4. Tengo 2, acá tengo 4. El eje Y, el eje X. 2 unidades. 4 unidades. Hacia el otro lado, 2 unidades. 4 unidades. Obviamente que acá en el medio está el 1, acá en el medio está el 3, mismo acá, 1, 2, 3. Ustedes en el cuaderno lo van a hacer bien. Acá tienen. Entonces las unidades aproximadamente. ¿Qué dice? Que la pendiente es 2 tercios, pero que está en menos un tercio. Quiere decir que si esto es menos 1, yo lo tengo que dividir en 3 partes. Este es menos un tercio. Y la pendiente me dice que yo avance 3 unidades, o sea que si estoy acá en menos un tercio, voy a avanzar 3 unidades hasta el 3, voy a subir ¿cuánto? Voy a subir 3 unidades. O sea, desde este que está acá, tengo que subir entonces, fíjense, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Acá subí una unidad. Acá cuando lo hago, subo 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. En este valor es cuando subí 2 unidades. Entonces, nosotros avanzamos 3 unidades y subimos 2 unidades. ¿Se acuerdan de eso? Cómo expresar la recta, cómo graficar en función de la pendiente. Quiere decir que la recta, si ella estaría con las paralelas y todo lo demás bien, esta sería la recta. Y su compañera dijo al punto 4, 1. 4 con 1. Perdón, este no es el 1. Este es el 1. ¿Puede mover la cámara, profe? Sí, ya la muevo. 4, 1. Perfecto. Estamos viendo allí. Ahora el 4, 1. Todavía no se ve. Ahora sí. Perfecto. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una escuadra. Ustedes buscan una escuadra. La ponen en forma perpendicular. ¿Para qué? Para medir esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Y esta distancia que está acá es el 4 raíz de 13. 4 sobre raíz de 13 o 4 raíz de 13 sobre 13. Y eso mide 1, y pico. Fíjense que la unidad que tengo yo es esta unidad. Porque yo he llamado acá 2 y en la mitad más o menos 1. Tiene un poquito más de 1. Si yo tomo acá la distancia, diría hasta esta marca, yo de esa marca hasta acá, llego ahí. O sea que un poquito más de 1. O sea que así como está en el gráfico está
más o menos bien. Y si yo les pregunto, ¿hace falta memorizar una fórmula? ¿No lo puedo sacar del gráfico? ¿Alguien se anima a sacar la respuesta del gráfico? Porque ya hicimos 3 métodos. Aplicamos esta fórmula y lo medimos del gráfico. Método aproximado porque no me va a dar 1,109. A mí en la regla me da 1,1. Y yo no sé si es 1,1, 1,2, 1,05. Este método es un método aproximado, que es cual graficarlo y trazar con la escuadra y medir cuánto mide esa porción. Obviamente que, por más que lo mida con un calibre, nunca va a ser exacto. ¿Quién podría obtenerlo gráfico? Podemos representarlo así solamente, pero el método analítico es el único que es certero, sería. No vaya a creer. Mire, ahora que usted lo dice, la distancia que queremos medir es esta. Está en una perpendicular. Fíjese lo que puedo hacer yo. Este valor de x, que corresponde al punto, yo lo puedo reemplazar en la recta. O sea, si yo en la recta reemplazo y digo, y es igual a 2/3 de x, pero yo quiero que x valga el x del punto, el punto que yo quiero calcular. Puse 1. ¿Cuánto vale el x? Vale 4. Menos 1/3. Entonces me queda 2/3 por 4, 8/3. 8/3 menos 1/3 son 7/3. Es decir que cuando x vale 4, y vale, ahí arriba, ¿cuánto? 7/3. Si usted hace 7 dividido en 3, le va a dar 2,3333 periódicos. Este valor. Porque está entre 2 y 3. Ahí está. 7/3. 1/3, 2/3, 3/3, que es 1, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3. Miren lo que estoy diciendo. Reemplaza la abscisa del punto 4 para ver dónde está este punto sobre la recta. ¿Cuánto vale la abscisa del punto 1? La abscisa es 4. ¿Y cuánto vale la ordenada? La ordenada vale 1, porque usted le pidieron 4, 1. Es decir, que usted sabe que esto es 1 y que esto es 7/3. ¿Puede medir esta distancia? Más vale. Porque tiene que hacer 7/3 menos 1. Esta distancia es esta misma distancia. ¿Y cuánto vale esa distancia? 7/3 menos 1. O sea, 4/3. 3 por 1, 3, 7 menos 3, 4. Esto mide 4/3. Ya tiene esto. La distancia se mide en una perpendicular. Ahí está la perpendicular, ¿la ven, no es cierto? Esta recta es perpendicular a esta. Quiere decir que usted tiene acá un triángulo rectángulo. Interpretan por qué es un triángulo rectángulo, ¿no? Esa línea punteada, esto donde yo mido la distancia, es perpendicular a la recta. Entonces hay 90 grados. Si hay 90 grados, acá tengo un triángulo. Sé cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa vale 4/3 porque es la distancia que había. Valuando en la abscisa del punto en 4, me fijo más arriba, en la recta vale 7/3. La ordenada vale 1, 7/3 menos 1, 4/3. ¿Qué le falta? Y para hacer un triángulo rectángulo, resolución de triángulo rectángulo, curso de ingreso, ¿qué necesitamos? Un lado y un ángulo. ¿Tenemos un ángulo? Les pregunto a ustedes. Claro, tenemos este ángulo. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta? 2/3. ¿Y qué es la pendiente de la recta? Si avanzo 3 y subo 2. Avanzo 3 y subo 2. ¿No lo hicimos así recién? ¿Quién me dice que es la pendiente de la recta? ¿Cómo se define la pendiente de la recta?
como la tangente del ángulo. La tangente de alfa vale 2/3. ¿Tienen un ángulo ustedes? Claro que tienen un ángulo. Tienen el ángulo alfa. Tangente a la -1 de 2/3. Dígame en la calculadora cuánto le da eso. Bueno, guárdese, no lo borre, los decimales. ¿A dónde están los 33 grados en este triángulo? Le vamos a llamar este punto Q y este R. ¿Dónde están los 33 grados? Miren, esta línea es perpendicular a esta línea. Y esta línea es perpendicular a esta línea. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Las dos rectas estas, el eje X y la recta R, forman un ángulo 30. Una perpendicular a este, que es el segmento RP1. Y perpendicular a este es este segmento. Quiere decir que este ángulo, ¿cuánto vale? 33 grados. Este es alfa. ¿Por qué es alfa? Porque esto es perpendicular a esto y porque esto es perpendicular a esto. Entonces forman el mismo ángulo. Y si yo tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, porque este es un cateto y el otro, ¿cuál es el cateto que quiero yo? Este. El adyacente. Por lo tanto, yo tengo que decir, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente que es D, dividido en la hipotenusa que mide 4/3. ¿Cuánto vale D? 4/3, que pasa multiplicando por el coseno de alfa, 33. Ahora, con todos los decimales, como sacó el ángulo, aplíquele coseno a ese ángulo y después multiplíquelo por 4/3. Lo pueden hacer todo de una sola vez, porque ustedes van a poner en la calculadora coseno del ángulo, pero el ángulo es arco tangente, o sea que ustedes pueden poner coseno, paréntesis, inversa, tangente. 1.11. 10, 11, no. 1.109400. Miren lo que voy marcando en la calculadora. ¿Qué puse ahí? Coseno del arco tangente. ¿Por qué? Porque el ángulo yo lo saqué como el arco tangente 2/3. Entonces voy a poner paréntesis. Ahí donde puse tangente, a la -1, abrí un paréntesis. Pongo la fracción 2/3. Cierro el paréntesis. ¿Para qué? Para que me calcule el arco tangente. Y después cierro el paréntesis, ¿para qué? Para que me calcule el coseno del ángulo. Y después lo multiplico por ¿quién? Por 4/3, por 4/3. Todo eso en una sola operación me dio cualquier cosa. A mí sí me dio, profe. A Sí, mí sí. también me dio. Y a mí cualquier cosa. Bueno, coseno, ya va a salir. Coseno, paréntesis, arco tangente, paréntesis, 2/3, cierro y cierro. Está bien. Ese resultado por 4/3. Y ahí está. Les pido disculpas porque yo con el ánimo de ir mostrando en el pizarrón, en la pantalla, ese 1,109400, ¿no es este que está acá? Exactamente. El mismo. Entonces, ¿les hacía falta saber una fórmula? Y no, porque ustedes lo pueden tomar desde acá, desde X, asignar este valor para encontrar este punto y calcular esta distancia. Encontramos una cuarta forma, que da exacto. ¿De dónde lo dedujimos? Del gráfico.
O sea que aparte de las dos fórmulas, aparte de medirlo en el gráfico, para que sea aproximado, también lo podemos calcular de esa forma. También podríamos haber hecho distancia entre dos puntos. El punto R lo conocen. Y no, el punto R no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen el punto R? Porque es solamente medir la perpendicular acá. Si nosotros imaginamos que acá hay una recta, la intersección de esta recta con esta recta me va a dar el punto. ¿Tienen la ecuación de esta recta? ¿Sí o no? Tienen, es perpendicular a esta recta. Esta recta tiene pendiente 2/3. ¿Cuánto vale la pendiente de la perpendicular? La pendiente de esta vale menos 3/2. ¿O no se acuerdan que era la recíproca opuesta? Pasa por un punto, por el punto P1, ¿sí? Y tiene esta pendiente. Entonces pueden armar la ecuación de la recta. Pueden decir que la ecuación de la recta es I menos I1, que vale 4, la pendiente M vale menos 3/2, por X menos 4. ¿Por qué? Porque pasa por el punto 4 y 1. O sea, la ecuación que ustedes tienen o tenían, o capaz que le dieron en el curso de ingreso, es ecuación de recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. Esa ecuación es la ecuación de una recta que pasa por el punto 1 y la pendiente es perpendicular a esta. Por eso la dimos vuelta y le cambiamos el signo. Entonces, esa recta tiene ecuación menos 3/2 de X. Cuando multiplico 3 por 4, 12 y un 2, 6, me queda más 6. Y con este menos 1 que pasa como más 1, pasa como más 7. Miren, esa es la ecuación de esta recta. ¿Y va a cortar a dónde? Allá arriba. En 7, en ordenada al origen. Quiere decir que, si yo hago la intersección de la recta que generó su compañera, que ella dio la ecuación general, nos permite encontrar la ecuación de esta recta, nosotros vamos a igualar ¿qué cosa? Menos 3/2 de X más 7 igual a ¿quién? Igual a 2/3 de X menos 1/3. Estoy aplicando método de igualación. Tengo las dos despejadas, igualo y con eso voy a tener ¿qué cosa? La abscisa del punto X. 2/3 de X más 3/2 de X. ¿Cuántos serán 2/3 más 3/2? 13/6. A ver si a ustedes les da lo mismo. Porque este menos 3/2 pasa sumando, como más 3/2. Entonces, me queda ese resultado. Y este menos 1/3 pasaría para allá como más 1/3. Entonces, 7 más 1/3 son 22/3. Igual a 22/3. Y les quedaría que el valor de X, simplificando acá, 3, y acá en 2, me queda 2 por 22, 44 treceavos. Que serían 3 y pico. Si ustedes dividen 44 en 13, le va a dar 3 y fracción porque está entre 3 y 4. ¿Sí? Si no les coincide, avísenme porque por ahí yo estoy metiendo la pata. Es 3,38. ¿Quién es ese 3,38? El valor de X, de la intersección entre las dos rectas. ¿Qué más pueden hacer? Y con ese valor de X lo reemplazan en cualquiera de las dos y sacan el valor de Y. O sea que para el valor de Y, 44 sobre 13, les va a quedar en 22, simplificado el 2 por 3, 66 treceavos, negativo,
7 menos 63, 66 treceavos. 7 menos 66 treceavos. Algo así como 25 treceavos. O sea que con el valor de x, sacan un valor de y que va a ser 25 treceavos. ¿Dónde lo sacan? Reemplazando acá o reemplazando acá. Total, es la intersección de las dos rectas. 25 dividido en 13 es 1,92. Este valor no llega a 2, es un poquito menos. Por lo que aparentemente está bien. Porque nos coincide. Y dicen, ¿qué hago con 44,13 y que vale 25,13? Son las coordenadas del punto R. O sea, 44 sobre 13 en X, 25 sobre 13 en Y. ¿Y el punto 1 qué componentes tiene? 4 y 1. Distancia entre dos puntos. ¿Cuánto creen que le va a dar? Si hacen distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan cómo se hacía distancia entre dos puntos? Era como el cálculo de un vector, la distancia entre dos puntos, entre R y P1, era la raíz cuadrada de X menos X. O sea, 4 menos 44,13 elevado al cuadrado más la diferencia entre 1 menos 25,13 todo elevado al cuadrado. La calculadora tiene que llevar ¿qué cosa? Otro paréntesis. Entonces, en la calculadora, borramos, ponemos raíz cuadrada, un paréntesis, otro paréntesis, 4 menos 44 sobre 13, cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más, abro otro paréntesis, pongo 1 menos 25 sobre 13. Cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Vuelvo a cerrar el cuadrado. Esto es lo último que hice. ¿Sí? Volví a cerrar lo último. Si yo voy repasando con el cursor hacia atrás, arranco con la raíz, 4 menos 44 sobre 13 al cuadrado y llego al final. Una vez que llegué al final, aprieto el igual. Me dio 1,109. O sea, 1,109,400,392. Da exactamente lo mismo. Hemos paseado un poquito por todos lados, ¿verdad? Dos fórmulas. Gráfico. Deducción del gráfico por trigonometría. ¿Qué más hice? Intersección de dos rectas para encontrar el punto y la distancia entre dos puntos me dio el mismo valor. 5 formas diferentes. ¿Quieren más? Pueden calcular, o a alguien se le puede ocurrir otra forma de calcular la distancia. Otros métodos gráficos. ¿Quieren un sexto caso? Entren ustedes al GeoGebra o al Graphimatic o al graficador. En el plano pongan la ecuación de la recta que nos dio su compañera, las coordenadas del punto, y tomen la distancia del punto a la recta. Y les tiene que dar exactamente el mismo. Esa sería una sexta forma de llegar a lo mismo. No sé si todos los... a ver... Bueno, está medio lenta la máquina. Ahí le dijeron algo en el chat, profe. Profe, lo de coseno no le dio porque el ángulo no es de 33.
Es de 33, 40. No, 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 no. Sí me dio el valor. Lo que pasa es que cuando yo estaba tecleando, por mostrarle la cámara, le mostré mal. El ángulo estaba bien. Está bien lo que usted dice en cuanto a que no es 33 grados, sino que tiene todos los decimales. Eso está bien, pero igual yo me había equivocado al teclear, por eso me dio otro resultado. No me sale. Mirá, lo que pasa es que no estoy en mi máquina. Pragmática. Abrir. Bueno, ahora se vio 2 veces. Y los perdí a ustedes. ¿Dónde están acá? Ahora sí, compartir pantalla. Ahí tenemos. Este es uno de los graficadores. Lo están viendo, ¿no? En la pantalla. Entonces ustedes ponen, escriben la ecuación y igual 2 barra 3, 2 tercios de x menos 1 tercio. Así era la ecuación, ¿no? 2 tercios de x menos 1 tercio. Le damos enter y ahí está la recta. ¿Sí? Ahora no me pregunten cómo hacer. El punto era 4,1, el punto era acá. ¿Sí? En ese punto. Es más fácil hacerlo. Tabla de puntos. Ah, acá me está tapando esto. Bueno, ustedes tendrían que venir acá a este punto, que está acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es generar la otra recta, que era igual a menos 3 medios de x más 7. ¿Sí? Y la recta pasa obviamente acá por el punto este, que es el que tendría que definir las coordenadas de este punto. Saco la tabla de puntos. Borrar, ocultar, redibujar, pausa, dibujar, copiar, imprimir. Cursor de coordenadas. Nada que ver. Bueno, vamos a tener que estudiar un poquito este graficador. A mí se me rompió la netbook, entonces la notebook, usando la máquina de la profesora Silva y ella lo maneja mejor esto. Que en el GeoGebra ustedes colocan las coordenadas del punto, ¿sí? Y pueden calcular distancias y todo eso. En cambio acá no. Acá se puede integrar, cursor de coordenadas.
¿Qué es lo que me aparece ahí abajo? Dicen el punto 4,0 y 1,0 sobre la recta, sobre la otra recta. Ahí está el cursor, no se ve, pero ahí está el cursor, pero no tiene esto para cálculo. Dice encontrar derivada, tangente, integral, encontrar puntos críticos. En cambio en el GeoGebra, que no lo puedo abrir, no me da. Ustedes, si lo tienen al GeoGebra, acá no lo tengo, yo sé que está, pero no me permite abrirlo. Ahí apareció. Ahí apareció. ¿A dónde aparece ahora? Paciencia, ya va a salir. No me aparece. Estamos trabajando en ello. Falló. Bueno, se lo debo para la próxima. Espero tener mi computadora. Está pidiendo, está instalando. Y eso va a demorar un rato. Bueno, esa sería, perdón, la, la otra posibilidad de que ustedes en el graficador calculen y verifiquen que realmente la distancia es esa. Bien. Ahí dice, tenés que poner ANS. Es mágico ese botón, no sé qué es ANS. Hasta acá llegamos porque esto es lo mismo que vimos con electromecánica. Para que no se me desfasen los grupos, de paso los dejo esta clase que hemos recuperado la semana pasada para llegar al mismo temario que hicimos con la otra comisión.
Así que el viernes vamos a comenzar con plano, que sería nuestra próxima unidad, la ecuación del plano, y con eso vamos a poder bueno, seguir trabajando y haciendo los prácticos. Ya más adelante hablaremos ya del parcial en sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les dejo pendiente para el viernes lo de GeoGebra. No se pregunten lo que quieran. ¿No quieren preguntar nada? No pregunten. Alan. No, nada, profe. No, me aparece en la pantalla como si hubieras abierto el micrófono y hubieras hablado. Bueno, chicos. Ahí mira, apareció el logo de GeoGebra. No responde. Ahí está. Ahí dice GeoGebra clásico. Ve que en algunos de todos esos intentos apareció GeoGebra. ¿Y ahora para dónde vamos? Está un poco lento. Esto lo queremos cerrar. No. A ver si pueden dar ahí. Igual a 2/3 de X menos 1/3. Ahí sería la recta. Voy a decir así. 2/3 de X menos 1/3. Y el punto que estaba en 4,1, es el punto que está ahí. Bien, ahí tenemos graficada la recta y el punto. Y se acuerdan que acá, en alguno de estos, me permite calcular una distancia y una longitud. Entonces la distancia, en centímetros, va desde el punto hasta la recta. ¿Sí? Ahora, distancia de un segmento, polígono, selecciona 2 puntos, un segmento, bueno, no va a ser tan fácil. Vamos a tener que poner una recta perpendicular, ¿sí?, a la recta que está dada, pero que pase por el punto A. Podríamos haber escrito la ecuación directamente. Ahí me da una perpendicular. Pero el punto B se nada que ver. Borrar. Va. Menos 3 medios de X más 7 era. Ahí está.
la otra recta, entonces el punto de intersección de las dos rectas, ese que está allí, ojo, bueno, dejemos esa recta. El asunto que nosotros tenemos que calcular desde la intersección de ese punto, ¿sí?, hasta la distancia hasta A. Entonces, habría que definir ese punto como intersección de esos dos. Estoy viendo qué cosas hace esto. Pero no veo que encuentre acá intersección. Intersección de dos objetos sucesivamente. De una recta y de la otra recta. Y ahí me da la intersección de 3,38 y 1,92. Entonces, trazan la perpendicular, hacen la intersección de los dos y ahora tienen que medir la distancia recién entre quién, entre el punto C y el punto A. Entonces la distancia que están midiendo acá, que dice la distancia de CA, es 1,11. ¿A qué se debe que es 1,11? Bueno, que redondea y este 0,9 lo transforma en 10, por eso le da 1,10, redondeando con dos decimales. Bueno, esto es otra de las cosas que ustedes pueden hacer, que es trabajar con algún graficador como el GeoGebra, y buscando las funciones y manejarlo mejor que yo, por supuesto. Bien. Pero ahí tienen otra posibilidad de corroborar que lo que están haciendo analíticamente está bien. Entonces van a decir, bueno, a mí que me sirve el GeoGebra, si yo cuando voy a rendir no lo voy a poder usar. No se trata de eso, se trata de que ustedes, todo lo que vemos acá, ustedes pueden en un graficador justificar. Si ustedes hacen un ejercicio y no tienen cómo verificar, no saben si está mal o bien, lo hacen en el gráfico, en papel, y no están seguros, manejando el graficador, ustedes van a poder rápidamente de esa forma. Ahí me pregunta Maxi, ¿el parcial va a ser teórico práctico o primero uno y después otro? Lo que estoy viendo es que en física le vamos a dar el práctico por un lado y el teórico por otro lado. En análisis también vi que le van a tomar el teórico por un lado y el práctico por otro. Y yo creo que sí. Creo que vamos a hacer el teórico por un lado, bien cortito, eso no le va a llevar más de 15, 20 minutos, porque son preguntas, opción múltiple y son conceptuales. En cambio, el práctico va a ser un poco más largo y además ahí en el práctico vamos a tener que adjuntar la hoja de cálculo, hacer una foto por algún método que nos pongamos de acuerdo. Pero sí lo vamos a hacer separado. Estoy viendo que todos los demás ya lo están haciendo separado. Muy bien, chicos. Recuerden que hay muchas formas de hacer las cosas. Nosotros le estamos brindando herramientas para que las apliquen, para poder resolver ejercicios. No es que tienen que tener una fórmula y si me dan los datos los meto ahí. No, hay que razonar. ¿De dónde saco los datos? ¿Cómo los tengo? ¿Cómo los relaciono? Y fíjense que yo les fui relacionando cosas que hemos visto durante todo el año. Desde el curso de ingreso hasta terminar lo último de distancia de un postgrado. Así que bueno, vayan estudiando, no se dejen estar, porque van apareciendo los parciales y aunque ahora les parezca a ustedes que son muy light, porque son a distancia, porque son abiertos, porque además ustedes pueden copiarse o pueden consultar, no copiarse, consultar con lo que tienen ahí en bibliografía al lado y recordar, va a ser más sencillo desde ese punto de vista. Pero igual hay que ponerse a estudiar y ponerse las pilas porque cuando se levante la cuarentena también va a ser un lamento para muchos. Muy bien, chicos. Profe, Nos yo vemos quería hacer entonces una el pregunta. viernes a las 4:15. ¿Ah? Buenas noches. Profe, Sí, ¿podríamos tener el programa analítico de la materia?
Sí, sí, yo me olvidé. ¿Sabe qué? Sí pueden, pero me rompió la netbook. No la pude inicializar, no le pude sacar los archivos, nada. Así que la mandé al técnico, que está tapado de trabajo y que recién mañana dice que me la va a ver a la máquina. Así que apenas tenga la máquina y recupere los archivos, les voy a pasar por el WhatsApp el programa, ¿eh? Ahora les Bueno, pido, por favor. ahora les pido, pero sí, háganme acordar. Yo no sé si la voy a tener hasta el viernes en la máquina, yo creería que no. Pero por las dudas, la semana que viene me hacen acordar y yo les subo el programa. Bueno, ¿Ah? listo, profe. Listo, chicos, hasta el viernes. Que ande bien. No, profe. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.